Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto estar otro lunes con ustedes, un atropellado lunes con varias cosas que el maligno nos pone para no platicar del Espíritu Santo, un tema sumamente importante para nuestra fe. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí y vamos a tratar este tema sumamente importante como preparación para la fiesta de Pentecostés, el próximo día sábado que tenemos nuestra vigilia de Pentecostés y el domingo que vamos a celebrar esta fiesta en nuestra iglesia. Entonces vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo como cada lunes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su guía, su luz para entender un tema tan complejo y tan complicado como es entender a una persona divina. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro corazón y nuestro entendimiento y que inunde con esa agua viva que es el mismo nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros sentidos, y que nos haga sensibles a su presencia. Ven, Divino Espíritu Santo, en este momento de oración, derrámate sobre cada uno de nosotros, así como lo hiciste en Pentecostés. Inunda con ese torrente de agua viva nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro entendimiento, y aleja de nosotros todas las dudas, todas las pruebas, todas las tentaciones, y permite que solamente nos enfoquemos en ti. Ven, Madre Santísima, y derrama sobre nosotros a tu divino esposo, el Espíritu Santo. Fúndenos en ese fuego precioso, que es el fuego del amor mismo de Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden abrir sus ojos. Muy bien, entonces vamos a ver que el Espíritu Santo es el resultado del amor del Padre y del Hijo. Es una persona divina, es la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Y es tan complicado entenderlo porque estamos hablando de un Dios. Es el mismo Dios que creó todas las cosas. El mismo Dios que es una persona de la Trinidad, pero a la vez no se separa de las otras dos personas. Es decir, el Espíritu Santo actúa por sí solo, pero a la vez está unido al Padre y al Hijo y no se separan, están juntos. Y eso es lo que a veces nos causa conflicto, porque entendemos que el Espíritu Santo está separado y que actúa y demás, pero a veces se nos olvida que es un solo Dios y que no se separa. En ese amor entonces del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, cuando yo les pregunto, ¿qué piensan cuando les dicen Espíritu Santo? Ustedes a lo mejor dirán una paloma, se imaginan a la paloma, o se imaginan fuego, una lengua de fuego, que son elementos bíblicos o simbolismos a través de los cuales nosotros vemos al Espíritu Santo. Pero en realidad el Espíritu Santo es una persona como Jesucristo. Es en muchas de las representaciones antiguas de la Santísima Trinidad representaban a los tres de la misma manera, en la figura de Jesucristo, porque el Dios invisible se hace visible en la figura de Jesucristo. Y entonces tenemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son ni más viejos ni más jóvenes que Jesús, son idénticos y tienen atributos que la iconografía cristiana les ha dado. Por ejemplo, al Padre le ponen una corona, al universo en sus manos y un cetro de que es rey. Al Hijo le ponen sus heridas de clavos en las manos y en los pies y en el costado. Y al Espíritu Santo le ponen el fuego o la paloma, pero a los tres los representan de la misma edad y de la misma forma. Entonces, cuando nos imaginemos al Espíritu Santo, sí está bien verlo como paloma, verlo como fuego, pero veámoslo también como persona, porque es una persona divina. Tristemente, en representaciones de la Santísima Trinidad que teníamos aquí, veíamos al Padre como un viejito, al Espíritu Santo como una paloma encima y a Jesús bajo la figura que lo conocemos. Y eso hace que imaginemos a la Santísima Trinidad como personas diferentes cuando son la misma persona, con distintos atributos. En el Padre la justicia, en el Hijo la misericordia y en el Espíritu Santo el amor. Y es de lo que vamos a hablar ahora, de ese amor que nos debe de transformar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o en el hebreo, Rúa,
significa soplo, aire o viento. Y la acepción del Espíritu Santo como viento también está reconocida por el Catecismo de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo es viento. Entonces, nosotros debemos de pensar en el Espíritu Santo como la inspiración de Dios a nuestra alma. Y esa inspiración debe de dar frutos. Comunidades que han rezado 15 años al Espíritu Santo y que no tienen ni un solo fruto, ni una conversión, ni una sanación, son las mismas personas, no ha habido gente que se acerque a la iglesia, no ha habido gente que se acerque a la oración. ¿Qué frutos ha dado el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Lo invocamos a diario? Vamos a empezar por eso, porque a lo mejor ni lo invocamos, ni nos acordamos del Espíritu Santo, y lo tenemos ahí olvidado en un cajoncito. Si invocamos al Espíritu Santo de manera diaria, continua, cada que hacemos oración, cada que vamos a barrer, a trapear, decimos, ven Espíritu Santo, ayúdame, ven Espíritu Santo, que esto sea una obra magnífica para ti, ¿o lo tenemos olvidado? Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Y si no lo estamos haciendo, hay que invocar al Espíritu Santo, porque decimos, es que estoy perdido, es que no sé qué hacer, pero no le pedimos guía y consejo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un guía, es Dios mismo que nos va a guiar por el camino de la fe y de la verdad. Y si no lo invocamos, ¿de qué sirve que tengamos a ese guía o a ese maestro? De nada, porque no le estamos pidiendo consejo, no le estamos diciendo que nos ayude. Eso en primera. Y después, ¿qué frutos está dando ese Espíritu Santo, ese Dios que nos está guiando, que nos está ayudando en nuestra vida? ¿Espíritu Santo está dando frutos de amor, de unidad, de paz? ¿O está dando frutos de división, de odio, de rencor, de enfermedad? Porque cuando se invoca al Espíritu Santo, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar sus inspiraciones, el demonio es el que actúa. Y estamos siendo hipócritas. Porque lo estamos llamando, pero no estamos haciendo nada porque el Espíritu Santo actúa en nosotros. Le decimos, Espíritu Santo, ven, ayúdame, guíame, y ante la primer provocación nos enojamos, maldecimos. Oye, es que ese, mira cómo me está viendo. Hasta porque nos ven feo, hacemos caras y nos enojamos. Ahí no está dando frutos el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos entonces que analizar qué frutos está dando el Espíritu Santo en nuestra vida y si lo estamos invocando, y si no, hay que invocarlo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios maestro, Dios que guía, Dios que enseña. El Espíritu Santo nos va a enseñar a rezar, nos va a enseñar a caminar en la fe, nos va a enseñar a barrer, nos va a enseñar a trapear, nos va a enseñar a cocinar, nos va a enseñar las actividades incluso de la escuela o del trabajo, siempre y cuando lo invoquemos. Si no lo invocamos, tenemos un maestro que se está durmiendo. Lo tenemos guardadito, muy bonito, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude. Incluso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe en el sueño. Cuando nos vamos a dormir hay que decirle, Espíritu Santo, ven a mis sueños, porque a través del sueño el Espíritu Santo nos puede revelar incluso la vocación de nuestra vida, nos puede revelar lo que tenemos que hacer, nos puede hablar a través de los sueños. Y el Espíritu Santo lo ha demostrado, por ejemplo, a través de José el Soñador. A través de José el Soñador, que le mostraba muchas cosas que incomodaban a sus hermanos y que tuvieron que venderlo como mercancía, que lo querían matar, de la acción del Espíritu Santo que tenía en sus sueños, y que era prefigura de San José, que el Espíritu Santo le hablaba en sueños y que le dijo, no dejes a María, porque ese hijo que tiene es producto de Dios. Así como estas dos figuras, el Espíritu Santo también nos puede revelar cosas como a San Juan Bosco, que lo vimos hace 8 días, que le reveló en sueños cosas de la Virgen María, de los santos, de Jesús, de la Eucaristía, de la Iglesia. Así también el Espíritu Santo
nos va a mostrar cosas en sueños, pero hay que pedirlo. Si no le pedimos, no va a actuar en nosotros. El Espíritu Santo en nuestra iglesia se manifiesta de forma sensible. Es el más sensible de las tres personas divinas, el que más cerca está de nosotros. Y tenemos, por ejemplo, que cuando el sacerdote está aquí en el altar y va a bendecir el pan y el vino, junta sus manos, las pone sobre el pan y sobre el vino y hace una cruz. Ese momento se llama epíclesis. Y durante la epíclesis el Espíritu Santo desciende de las manos del sacerdote a las especies de pan y de vino. Si yo ahorita me pongo a hacer la misma oración que hace el sacerdote y pongo las manos sobre las especies de pan y de vino, no va a pasar absolutamente nada. Porque al sacerdote en sus manos, cuando lo ordenan, le ponen un santo crisma, un aceite. Y a través de ese aceite se ungen las manos y el Espíritu Santo viene a habitar en las manos del sacerdote. De tal forma que cuando hace ese tipo de oraciones, el Espíritu Santo desciende de la mano del sacerdote al pan y al vino y los transforma en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. En la ordenación sacerdotal, entonces, el Espíritu Santo inhabita las manos del sacerdote y le permite hacer, por ejemplo, también exorcismos. Nosotros como laicos no podemos hacer exorcismos, podemos hacer oración de liberación, son dos cosas diferentes. Si nosotros pretendemos ordenar al demonio, el demonio se va contra nosotros porque no hay Espíritu Santo en nuestras manos como las hay en el sacerdote. El sacerdote, por ese Espíritu Santo que tiene en las manos, si nosotros vamos enfermos, puede imponernos manos y obtenemos la salud, porque el Espíritu Santo desciende de las manos del sacerdote a nuestro cuerpo y nos da la salud. ¿Nosotros entonces tendremos al Espíritu Santo? Sí, porque en el momento que nos bautizamos, lo recibimos. Y en el momento de la confirmación, también nos da sus dones y nos da la misión para la cual estamos preparados o para la cual Él nos ha preparado. Entonces, en esos sacramentos se ha manifestado el Espíritu Santo de una manera muy sensible y está sucediendo aquí enfrente de nuestros ojos cada vez que hay misa. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos durmiendo, estamos viendo a ver qué monedita le voy a dar a la hermanita que está pasando con el canastito. En lugar de, sí, la monedita la podemos preparar antes y estar fijos, nuestra mirada en los signos que está haciendo el sacerdote en el momento de hacer la consagración de las especies del pan y del vino. Y después ya vamos a comulgar, comulgamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, en donde también va el Espíritu Santo. No solamente es Jesús, es el Espíritu Santo y el Padre el que está en esa hostia consagrada. ¿Y qué hacemos? Seguimos cantando, seguimos platicando con el vecino, ya nos urge salirnos de la misa porque hay que hacer otras actividades, en lugar de tener un momento interior con Dios mismo que se está haciendo presente en medio de nosotros. No entendemos la naturaleza magnífica de la Eucaristía. Y precisamente por eso Dios se manifiesta en los milagros eucarísticos. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Y que vamos a ver más adelante, en un día por ahí cercano al Corpus Christi. Entonces tenemos que poner atención en los sacramentos en donde se está manifestando el Espíritu Santo. También nosotros vemos en estos signos, que ya les decía, en el agua, en el bautismo, se manifiesta el Espíritu Santo. Se manifiesta en el fuego, que lo veíamos con los apóstoles, que en el día de Pentecostés desciende como fuego sobre los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento, acuérdense que cuando Moisés va al monte Sinaí, ¿cómo se le manifiesta a Dios en la zarza? Con fuego.
Ese fuego es el Espíritu Santo que se le manifiesta a Moisés y que la voz del Padre le da instrucciones y le da los mandamientos. Pero en ese fuego está el Espíritu Santo. Otro simbolismo entonces que tenemos son la nube y la luz. Acuérdense que cuando bautizan a Jesús en el río Jordán, hay una nube que se posa sobre él y después una paloma. Y después la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Ahí está el Espíritu Santo y el Padre manifestándose junto con el Hijo, la Trinidad Santísima completa en esa escena del bautismo del Señor. Y después en la transfiguración en el monte Tabor, otra vez una nube envuelve a Jesús junto a sus apóstoles y otra vez la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Ahí está la figura del Espíritu Santo. Y esas imágenes, ya decíamos el viento, el agua, el aceite o la unción, que eso es algo más profundo que ahorita vamos a tratar. El agua, ahí está el agua también, manifestándose ahorita con nosotros, se manifiesta en el día de Pentecostés. No vayan a la fiesta de Pentecostés a dormirse, porque van a estar perdiendo el tiempo. Pongan atención a lo que sucede alrededor de nosotros en la fiesta de Pentecostés, porque va a entrar un aire sumamente fuerte desde la puerta principal hasta donde está el sacerdote. Está entrando el Espíritu Santo. Está entrando bajo esa forma de aire, de soplo, de viento. Y lo hace, no sé esta vez cómo vaya a estar la organización de la misa, pero generalmente lo hacía cuando entraban los dones. Cuando se estaban presentando los dones del Espíritu Santo, llegaba ese aire fuerte y a muchos nos hacía llorar, porque nos toca el Espíritu Santo. Pero que no solamente nos toque en ese momento, es que en ese momento estamos sensibles y entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros porque lo dejamos, pero no siempre lo dejamos actuar. A veces llueve también en Pentecostés porque se está manifestando a través del agua. El Padre nos va a dar aceite bendito y exorcizado, símbolo de la unción. También ahí se va a manifestar el Espíritu Santo. Entonces pongamos atención en todas las manifestaciones que el Espíritu Santo va a hacer en medio de nosotros en la fiesta de Pentecostés. Y entonces eso me lleva a hablarles de manifestaciones auténticas del Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, que nuestros hermanos protestantes dicen, pues es que invoca al Espíritu Santo y de repente todos andan tirados convulsionándose. Eso no es recibir al Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, un Dios de belleza. Y no hay belleza ni orden en una persona que está tirada en el suelo convulsionándose o gritando. No, Dios se manifiesta de maneras pacíficas, en medio de paz. Y sí se dan esas manifestaciones que se llaman descanso en el espíritu, que una persona como que se desmaya, cae bajo la presencia del Espíritu Santo y como está envuelta en Dios, pues ¿qué le importa estar viendo lo que sucede en la iglesia si tiene a Dios mismo envolviéndolo? ¿Qué es lo que pasa? Se apagan los sentidos y entonces la persona como que se desmaya, está teniendo algo que la iglesia llama éxtasis. Cae bajo la presencia de Dios, no importan los sentidos, no importa ver lo que está pasando alrededor, porque estamos llenos de Dios, llenos de su presencia. Esos descansos en el Espíritu pueden sucedernos. Puede que nos llenemos tanto de Dios que ya no nos interese ver lo que está pasando. Y en esos descansos en el Espíritu Dios sana y Dios habla. No en andarse convulsionando, como a veces sucede en las iglesias protestantes. Eso es una manifestación como que muy extraordinaria.
pero tenemos manifestaciones más ordinarias, más cercanas a nosotros, como las mociones interiores, que a veces le llaman el sexto sentido. Si nosotros empezamos a tener una relación continua con el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar y nos va a empezar a hablar. Y nos puede hablar al interior del corazón, al interior del intelecto, porque el Espíritu Santo se manifiesta en el intelecto, se manifiesta en la mente. Y entonces nos va a decir, haz esto, ve aquí, o no vayas aquí porque hay peligro. Nos va a empezar a decir en qué momentos está bien y en qué momentos está mal, en qué momentos hay peligro, en qué momentos no hay peligro, en qué momentos lo que estamos haciendo es pecado y lo que estamos haciendo no es pecado. Lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Pero si nosotros empezamos a tener esa comunicación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice no vayas ahí porque hay peligro y nosotros somos necios y ahí vamos, el Espíritu Santo nos va a dejar de hablar. Porque no va a tratar con niños chiquitos, va a tratar con adultos en la fe, con personas dispuestas a escucharlo y hacerle caso. Porque si el Espíritu Santo nos dice, estás haciendo coraje y eso me disgusta y a mí no me interesa y sigo haciendo coraje y sigo desobedeciendo y sigo, el Espíritu Santo ya no me va a hablar. Porque estoy desobedeciendo sus inspiraciones divinas. Eso es una inspiración divina del Espíritu Santo a nuestra alma. Y tenemos que hacerle caso y tenemos que obedecer al Espíritu Santo. De nada sirve pedirle que nos inspire, que nos guíe, que nos ayude, si ni caso le vamos a hacer, entonces el Espíritu Santo ya no nos va a hablar. Por eso dice el Espíritu Santo, quiero personas adultas en la fe, que al 100% me hagan caso, no al 99%, no nada más en lo que me guste, al 100%, que le hagamos caso a sus inspiraciones. Y eso va a dar lugar a manifestaciones extraordinarias. Hay místicos que tienen al Espíritu Santo y que son cosas auténticas, que ni siquiera necesitan estar enfrente de las personas para que el Espíritu Santo obre maravillas. Hay personas en Colombia, por ejemplo, que tienen al Espíritu Santo y que han sido estudiadas por la Iglesia, que son verdaderas personas del Espíritu Santo, que le llaman a la persona que va a tener la plática, el auditorio, la persona organizadora, y le dicen, ¿ya está llegando la gente para escuchar la plática? Y pues la persona que organiza dice, sí, ya empieza a llegar la gente, y hay unas 100 personas, son auditorios grandes. Y desde lejos dice la persona ungida por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te bendiga, y de repente le dice el organizador, oiga, se están cayendo las 100 personas, están cayendo, están descansando en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está actuando a distancia. Y actúa también cuando la persona está delante de las personas y dice que el Espíritu Santo los bendiga y las personas caen en descanso del Espíritu, pero en paz, en tranquilidad. Y es porque el Espíritu Santo está sanando y está obrando sobre esas personas. El Espíritu Santo también obra de maneras que nosotros no entendemos. En una ocasión dice el doctor Ricardo Castañón, que es el estudioso de los milagros eucarísticos y de estos místicos de manera científica, él dice una vez una pareja estaba platicando en un café de Francia y llegó una persona mística que estaba ungida por el Espíritu Santo y de repente la esposa le dice al esposo, mira, esa es la persona que va a dar la plática del Espíritu Santo. El esposo de repente le dice, ven y háblame al oído. Y la esposa se sorprende. Y le dice, ¿cómo? Ven y háblame al oído. Y la esposa no entiende. La persona era sorda. Y solo por el simple hecho de decir, mira, ahí va la persona que nos va a hablar del Espíritu Santo, se alivió de la sordera que tenía.
Solamente por eso. No necesitamos hacer oraciones larguísimas, no, porque son personas que están dispuestas a recibir la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actúa en ellos. Y ahí viene otra pregunta difícil. ¿Nosotros confiamos en el Espíritu Santo o solo le tenemos fe? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es decir, si yo creo, Espíritu Santo ven a mí, Espíritu Santo ayúdame, Espíritu Santo guíame. Y otra cosa, confiar en que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es verdad y se va a hacer verdad en nuestra vida. Y ya nos dejaron sin luz. Bueno, ¿me escuchan bien así? ¿Hasta atrás? ¿Sí? Bueno. Si nosotros confiamos en el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué cuando en la misa nos dicen, están jugando? Entonces, ¿por qué cuando en la misa nos dicen, o decimos, fíjense, no nos lo dicen, lo decimos nosotros, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? Y seguimos igual de enfermos de gripa, del estómago, del dolor de huesos, de la artritis, de diabetes, de cáncer, de sida, de lo que sea. Seguimos igual de enfermos porque no confiamos en el Espíritu Santo. Porque le tenemos fe y le pedimos, pero no confiamos en su palabra. Y si no confiamos y si no abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, por más que le pidamos, no nos va a sanar. Porque nosotros mismos tenemos cerrado nuestro corazón al Espíritu Santo y no lo dejamos actuar en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está aquí, a un lado mío, y me está diciendo, hijo, ábreme tu corazón, hijo, no vayas aquí, hijo, ve allá, hijo, y nosotros nos hacemos sordos. Ay, quién sabe, a lo mejor me lo imaginé. A lo mejor me imaginé esto que pensé, no, sí tengo que ir a esa fiesta. Aunque el Espíritu Santo me está diciendo, no vayas a esa fiesta, yo digo, sí voy a la fiesta. Me lo imaginé, no es cierto. No, hay que poner atención a lo que el Espíritu Santo nos dice. Y muchas veces estamos tan envueltos en el mundo y en el ruido del mundo que no escuchamos la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es sutil, es suave y se manifiesta en el silencio. Por eso al Espíritu Santo le es tan agradable un tipo de oración que es la oración contemplativa. La oración que les he animado a hacer cuando contemplan la imagen de la Virgen en silencio, que solamente ven, que solamente observan. Pero no es solamente quedarse callados y no pedir nada, sino callar también la mente, no pensar en nada. No es como lo que dicen los gurús hinduistas de dejar la mente en blanco, porque si dejamos la mente en blanco, tampoco ponemos atención a Dios. No, es no pensar en nada. Y tener en la mente la figura de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, de la Virgen, incluso de algún santo. Pero teniendo en la mente estas imágenes de Dios, de los santos, de la Virgen, de la paloma o del fuego, que son el Espíritu Santo, empezamos a ejercitar el escuchar a Dios, el que Dios nos inspire y nos hable. Y tenemos que hacerlo diario, no solamente cuando nos acordemos, diario.
No les digo que lo hagan 10 horas. Hay monjes y monjas que viven vida contemplativa y que sí lo hacen por 24 horas. No, nosotros estamos en el mundo, pero no hay que ser mundanos. 5 minutos al día. Empiecen con 5 minutos al día el primer mes. El segundo mes, 10 minutos. Y así hasta que tengan 1 hora de contemplación diaria por el resto de su vida. Estamos empezando junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón que nos ayude a tener esta vida contemplativa. Y su tarea es diario, 5 minutos, siéntense, en silencio, cierren sus ojos. Si se quedan dormidos está bien, también en el sueño el Espíritu Santo actúa, pero 5 minutos cierren sus ojos, pongan su alarmita si quieren en el celular, 5 minutos de no pensar en nada más que en Dios, en el Espíritu Santo, en el Sagrado Corazón de Jesús, en nuestra Madre Santísima. 5 minutos por este mes de junio, diarios. Sábados y domingos también, en esto no hay descanso. Y vamos a empezar a ver frutos maravillosos del Espíritu Santo en nuestra vida. Frutos de amor, frutos de unión, frutos de conversión por aquellos que están muy alejados. Porque el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro intelecto, a nuestra vida, y nosotros lo empezamos a manifestar a nuestros hermanos. Que ese es el fin del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere estar aquí a un lado de nosotros. El Espíritu Santo quiere vivir en nosotros. Y esa vida del Espíritu Santo en nosotros es lo que se llama la inhabitación del Espíritu Santo. El que ya no nos está hablando al oído desde afuera, sino nos está hablando directo al corazón desde adentro. Hay santos como Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande, doctora de la Iglesia, que sentía fuego en el corazón porque el Espíritu Santo estaba inhabitando en ella. Beatos mexicanos como Conchita Cabrera de Armida, beata que ya esperamos un milagrito nada más para que ya la canonicen y la vuelvan santa, de San Luis Potosí, que el Espíritu Santo inhabitó en ella y hacía que, por ejemplo, una vez un ladrón llegó, iba a asaltar a la gente y ella le dijo: señor ladrón, le regalo mi bolsa para que no cometa ese pecado. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vemos a un ladrón? Casi lo maldecimos, ¿no? Ese bueno para nada, ¿qué hace? ¿Por qué me quita mis cosas? No, para eso nos sirve la vida de los santos, para ver de qué manera debemos actuar si estamos o queremos estar influenciados por el Espíritu Santo. Incluso la manera tan amable de dirigirse al ladrón, ¿no? Le dijo: señor ladrón, tenga mi bolsa para que no cometa ese pecado. La fuerza del martirio también la da el Espíritu Santo. San José Sánchez del Río, un niño que no le importó morir fusilado por amor a Jesús. Y a nosotros el asaltante nos pone la pistola aquí y ya no sabemos ni qué hacer. No, San José Sánchez del Río incluso bendijo a las personas que lo iban a matar. Y dijo: van a tener un intercesor en el cielo para que no se condenaran esas personas. Y muchos mártires cristeros de nuestro país hicieron eso. Dijeron: no nos importa morir por la fe y a ustedes los vamos a querer en el cielo, a los que los iban a fusilar. Y ese Espíritu Santo que habitó en estos mártires dio frutos de conversión en estas personas malvadas que les hicieron daño y los convirtieron. Si nosotros no estamos dando ese tipo de frutos de conversión, de amor, de paz, no estamos dejando al Espíritu Santo actuar en nosotros. Y hablando de los dones extraordinarios que tenían los santos, tenemos a un San Antonio de Padua, que como la gente de corazón endurecido no quería escucharlo, se fue al mar a predicarle a los peces, y los peces le aplaudieron la predicación que hizo de Dios nuestro Señor.
Tenemos a un San Martín de Porres que le enseñaba la doctrina a los animales, a los perros, a los gatos, y los gatitos y los perritos ahí estaban sentados con los ratones, sin pelearse, sin nada, escuchando la palabra de Dios que San Martín de Porres les estaba enseñando. Tenemos a un San Charbel que después de muerto exuda aceite su cuerpo, y aceite y aceite y aceite que llega hasta nosotros como unción del Espíritu Santo para sanar enfermos. ¿Y cuál fue la inspiración del Espíritu Santo en San Charbel? De la noche a la mañana el Señor le inspiró que se tenía que ir al convento, se va al convento, no le avisa a nadie, y después ahí tiene a su mamá y a sus tíos tocándole en el convento: Charbel, no te quedes aquí. Bueno, en el momento no era Charbel, tenía otro nombre, y después va a tomar el nombre de Charbel. Y él desde la puerta, sin verlos, les dijo: el Señor aquí me quiere. Y no se salió del convento. Qué dolor tan grande dejar a la familia de esa manera. Pero siguió la inspiración del Espíritu Santo y su ejemplo da frutos hasta el día de hoy. En una iglesia aparte que son los maronitas, que después les hablaré de ellos. Aún San José de Cupertino, que cuando hacía oración levitaba y volaba por todo el convento, y ya tenía a los monjes espantados, porque ¿qué le pasa a esa persona que está poseída y anda volando por todos lados? La levitación también es un don extraordinario del Espíritu Santo, que no se consigue con andar haciendo el Om y la flor de loto, se los aviso. Esos son cosas hinduistas que supuestamente alcanzan la iluminación, pero esos son mentiras, engaños del demonio. Y el demonio replica los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Por eso los monjes tibetanos y los monjes budistas también levitan con mantras. Y sí levitan, y sí lo hacen, pero no son dones del Espíritu Santo. La verdadera levitación está en San José de Cupertino. Y hay santos que han tenido muchísimos dones. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina tenía estigmas. Los estigmas también son manifestación del Espíritu Santo. Son las marcas de los clavos que traspasaron a nuestro Señor Jesucristo en manos, pies y costado. El Padre Pío los tenía. Santa Rosa de Lima tenía una herida aquí en su frente por la corona de espinas. Eso también es don del Espíritu Santo. El Padre Pío además tenía el don de la bilocación, es decir, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y ese don, era consciente de ese don. Visitó las apariciones de Medjugorje cuando estaba en vida. Estaba en su iglesia, en su parroquia, y a la vez estaba allá con la Virgen en donde se estaba apareciendo. También le tocó pasar una parte de la Segunda Guerra Mundial y fue a ayudar a los soldados que estaban en esa guerra. El Padre Pío además tenía el don de conocer el pensamiento y el corazón de la gente. Y le dijo al Papa Juan Pablo, bueno, él sabía que el Papa Juan Pablo II iba a ser Papa. No recuerdo bien si se lo dijo o no, pero le dijo: tú tienes una gran misión en la tierra. Y se volvió Papa, y un gran Papa. Tan grande que nuestra iglesia ya no le llama solamente San Juan Pablo II, le llama San Juan Pablo Magno. Y magno significa grande. Por toda la enseñanza que hizo a la iglesia y además por la santidad que tenía el Papa San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo se manifestaba como luz a través de su piel. Lo mismo Santa Teresa de Calcuta, que muchos me la atacan a Santa Teresa de Calcuta y dicen que no era santa, que era una persona mala y que encubrió muchas cosas. Eso no es cierto. Y no es cierto porque la luz del Espíritu Santo se veía a través de
su piel y a través de sus actos. Una Santa Teresa de Calcuta que en los basureros de India se iba a abrazar a los más pobres y morían en sus brazos, recibiendo el consuelo de Dios porque los tenían allá abandonadas las personas ricas y no les hacían caso. Esos son los frutos del Espíritu Santo, en la caridad, en el amor a los hermanos, no en el amor a nuestros familiares y amigos. ¡Ay, qué chiste! Y lo mismo lo dice en el Evangelio. No, los santos nos dan verdadero testimonio de la acción del Espíritu Santo. Cuando se iban a confesar con el Padre Pío, a veces ni tenían que decir los pecados porque el Padre Pío les enlistaba los pecados. Les decía, tú hiciste esto, y la gente se quedaba, híjoles. Supo hasta los que le iba a ocultar, porque a veces eso hacemos, ocultamos pecados. Decimos, no, pues este es un pecadito, este no tiene importancia, no lo confieso. Pues todo mundo lo hace, pues ¿qué problema hay? No, hay que confesar todos y cada uno de nuestros pecados mortales. Y si se pueden confesar los veniales, confesemos también los pecados veniales, porque nuestra alma, entre más limpia, mejor el Espíritu Santo actúa en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y como templo, el Espíritu Santo tiene que inhabitar en nosotros como lo hizo en la vida de todos estos santos. Y si nos vamos a todos los santos de la iglesia, vamos a ver esa acción extraordinaria del Espíritu Santo. ¿Quién es el patrono de nuestra capilla? San Judas Tadeo. ¿Y qué tiene en su cabecita San Judas Tadeo? El fuego, la flama del Espíritu Santo, que se quedó con él desde Pentecostés hasta el momento de su muerte, y que todos los que lo veían ese fuego, esa lengua de fuego en su cabeza. Ese fuego del Espíritu Santo que lo hacía obrar milagros extraordinarios, como quitarle el veneno a una serpiente venenosa e impedir la muerte. Así de grande es el Espíritu Santo, es que tenemos que dimensionar que es Dios mismo que viene en medio de nosotros. Pero tenemos que ir practicando esa comunicación y ese contacto con el Espíritu Santo. Por eso les propongo esta actividad, 5 minutos diarios desde hoy. Silencio, silencio para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Espíritu Santo nos prepare para la fiesta de Pentecostés. ¿Qué vamos a recibir en la fiesta de Pentecostés? ¿Al Espíritu Santo? ¿Los dones y carismas? No. Porque el Espíritu Santo ya lo tenemos en nuestro bautismo. Y los dones y carismas ya los recibimos en la confirmación. Ya no se van, ya están ahí. La iglesia nos recuerda a través de la fiesta de Pentecostés que debemos invocar al Espíritu Santo y que debemos dejar actuar esos dones y carismas en nuestra vida, que los debemos aceptar. Y el Espíritu Santo se manifiesta de manera sensible en esa fiesta porque honramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero lo que estamos recibiendo es la enseñanza de que debemos invocar al Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a recibir. Y nos debemos de preparar. Y esa preparación consiste en romper los bloqueos mentales que nos impiden la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque diciendo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, no lo creemos y seguimos enfermos. Porque en ese momento, aunque el sacerdote haga la oración más perfecta al Espíritu Santo y nos diga, hoy mismo te vas a sanar y nos imponga las manos, vamos a seguir igual de enfermos. Porque no dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida. A partir de hoy, les voy a dar otra tarea.
que es, le vamos a decir al Espíritu Santo cuando comulguemos, cuando acabemos de recibir la Santa Comunión. Santo Espíritu, no te conocía. Y ahorita les voy a explicar eso. Te abro las puertas de mi corazón y te doy las llaves para que actúes en mi interior y en mi vida. Se los vuelvo a repetir. Santo Espíritu, no te conocía. Te abro las puertas de mi corazón y te doy las llaves para que tú actúes en mi interior y en mi vida. Y creamos que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Y confiemos en que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Si confiamos, vamos a ver milagros extraordinarios en nuestra vida y vamos a ver frutos en nuestros hermanos. Pero hay que confiar, no solamente decirlo y decirlo sin sentido. No, hay que confiar en que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida. Y le vamos a decir, Señor Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo, o Espíritu Santo, no te conocía, porque es el gran desconocido de nuestra iglesia. No conocemos el Espíritu Santo porque no lo dejamos actuar. Hay que dejarlo actuar. Hay que pedirle que lo conozcamos. Y cuando empezamos a tener estos ejercicios de que el Espíritu Santo, o de escuchar al Espíritu Santo en el silencio, lo vamos a empezar a conocer. Y de repente nos van a suceder cosas como que de la nada sabemos lo que el sacerdote va a decir. No como adivinación, sino como que el Espíritu Santo ya nos da la luz y el entendimiento, ese don de entendimiento de las cosas sagradas, de tal manera que el sacerdote apenas va a empezar la homilía y yo ya sé qué va a decir el sacerdote. Yo ya lo entendí. Y después el sacerdote empieza a decir las palabras y eso yo ya lo sabía, porque el Espíritu Santo ya lo puso en mi mente. El Espíritu Santo ya me hizo entenderlo. Cosas como que yo ya sé lo que me va a decir mi mamá, mi hijo, mi tío o algo así, porque el Espíritu Santo ya me está avisando las cosas. Y cosas más místicas, más extraordinarias, porque el Espíritu Santo se va a lo espiritual, no se va a lo físico. Por eso es tan sutil. Por eso le habla al intelecto. Y mientras nosotros vayamos más entendiendo al Espíritu Santo, pues nos va a derramar su unción y su bendición. Y en su unción y su bendición viene la sanación. Ahí nos va a sanar el Espíritu Santo. Ahí nos va a guiar, ahí nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a que ayudemos a los demás. Pero el demonio también nos va a atacar. Porque al demonio no le gustan las cosas de Dios. Si estamos en el pecado, el demonio a todo dar nos va a dejar tranquilitos, porque somos de él, vamos caminando en su dirección. Decía San Juan María Vianney, si no te topas al demonio en tu camino hacia la salvación, vas en la misma dirección que él. Si no nos encontramos con pruebas, con dificultades, con tristezas, o con el mismo demonio que nos está atormentando, vamos en la misma dirección del demonio. Y eso también es inspiración y revelación del Espíritu Santo. Entonces, vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, pero aún en medio de esas dificultades y de esas pruebas, el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos está dando su paz. Y en medio de todo eso nos está ayudando y nos está guiando. Dejemos al Espíritu Santo entonces actuar en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos decirle al Espíritu Santo que le abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida? Porque el Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad, es respetuoso de la libertad que nos dio a cada uno de nosotros. Y si nosotros no le permitimos la acción, el Espíritu Santo no actúa respetando nuestra libertad.
Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo y darle el permiso al Espíritu Santo de que actúe en nuestra vida. Y para terminar, nos dice la Escritura que todos los pecados son perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo? ¿Ofender al Espíritu Santo es un pecado contra el Espíritu Santo? Sí y no. Porque de ese pecado nos podemos arrepentir, vamos y nos confesamos y obtenemos el perdón. Los pecados contra el Espíritu Santo no son ofenderlo. Ofenderlo con malas palabras o malos pensamientos, ¿no? Sino ofenderlo con nuestra duda. La duda de la misericordia de Dios es pecado contra el Espíritu Santo y no se perdona no porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque nosotros no dejamos que Dios nos perdone. Decimos, es que mi pecado es tan grande que Dios no me va a perdonar. Esa tentación la puso Satanás en Judas Iscariote y lo hizo morir ahorcado. ¿Qué es lo que pasó? Judas Iscariote dudó de que Dios lo podía perdonar por haberlo vendido. A pesar de que la Santísima Virgen había hecho lo posible por ir a rescatarlo. Y le dijo que su hijo lo iba a perdonar si se arrepentía y le pedía perdón. Eso no está en la Biblia, pero está en escritos de místicos que han visto a la Virgen y que han visto a los santos, a Jesús. Y Judas no aceptó la misericordia de Dios, dudó que Dios lo podía perdonar. Y como dudó de que Dios lo podía perdonar, no obtuvo el perdón de Dios y se condenó. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Entonces no dudemos de que por más grande que sean nuestros pecados, Dios nos va a perdonar porque su misericordia es infinita. Otro pecado contra el Espíritu Santo es la contumacia en el error. El error contumaz. Es decir, yo ya sé que lo que me está sucediendo o que lo que estoy haciendo es un pecado y es un pecado grave y no me importa y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Eso tiene varios pasos. Primero nos endurece el corazón, porque a pesar de que sabemos que lo que hacemos es pecado, no nos importa, no nos arrepentimos y lo seguimos haciendo. Y entonces nuestro corazón se habitúa al pecado y lo ve como algo común, como algo normal y como algo que no tiene ningún problema. Y entonces nosotros ya no pedimos perdón por ese pecado, porque ya lo hicimos parte de nuestra vida. Y como no le pedimos a Dios perdón por ese pecado, Dios no perdona ese pecado. Y entonces caímos en un pecado contra el Espíritu Santo, porque ya no estamos pidiéndole perdón a Dios por el pecado y nos condenamos. Es en el mismo sentido no aceptar la misericordia de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con estos dos pecados que son los más graves contra el Espíritu Santo: dudar de la misericordia de Dios y contumacia en el error, quedarse en el error del pecado. Dios nos va a perdonar de todos los pecados, por más feos que sean, por más graves que sean, en Él encontramos perdón. En Él vamos a tener ese perdón. Y por eso una manera extraordinaria de prepararnos para la fiesta de Pentecostés es ir al confesionario. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para que nuestra alma esté limpia y dispuesta, no para recibir al Espíritu Santo, que ya lo recibimos, sino para permitirle al Espíritu Santo actuar en nosotros. Que el Espíritu Santo dé frutos e inhabite nuestro corazón y nuestra alma. Vamos a hacer una oración que es invocando al Espíritu Santo. Y vamos a ver qué tanto confían en el Espíritu Santo. Si nosotros realmente confiamos en el Espíritu Santo, saliendo de la iglesia vamos a estar totalmente sanados.
de las más feas enfermedades. Pero si solamente tenemos fe, vamos a tener las mismas enfermedades. ¿Por qué? Ya les dije, tenemos fe y le pedimos que nos sane, pero no lo dejamos que nos sane. Porque hoy en la oración que voy a hacer, dice, tú me vas a sanar. Y si yo confío en que Él me va a sanar, me va a sanar. No lo estoy diciendo a futuro, lo estoy diciendo ahorita. Le estoy pidiendo que me sane ahorita. Si no es voluntad de Dios, no nos va a sanar. Eso ya es otra cosa. Pero si nosotros le tenemos confianza, Él va a obrar esas obras maravillosas y nos va a quitar dolores gravísimos. La unción con aceite es un regalo maravilloso del Espíritu Santo, porque a través del aceite, como en los crismas que se ocupan en los sacramentos, el Espíritu Santo viene a nosotros. Por ejemplo, en la unción de los enfermos, cuando la persona ya no puede ni siquiera confesar sus pecados, con el simple hecho de ponerle aceite bendito es suficiente, porque el Espíritu Santo ya perdona los pecados, y si es propio lo sana, y si no le da una buena muerte. Cuando se unge a una persona enferma con aceite, la persona puede obtener la salud porque el Espíritu Santo está actuando ahí. Por las prisas ya no me traje el aceite. Se iba a poner aceite, pero se los voy a poner dentro de 8 días. ¿Okay? Para que vengan, para que no se pierdan la plática de dentro de 8 días, que ahora no me traje la hojita. ¿Tiene la hojita? ¿La hojita de la plática? Sí. Entonces, dentro de 8 días les voy a poner ese aceite, pero ahorita sí vamos a invocar al Espíritu Santo para que derrame sus dones sobre nosotros, su sanación sobre nosotros, y que realmente empecemos a confiar en el Espíritu Santo. Tal vez ahora no obtengamos la sanación porque dudemos. Porque si yo les digo ahorita, saliendo de la iglesia ya no te va a doler la rodilla que les ha dolido durante 10 años, pues van a decir, pues como que está medio loquito nuestro hermano, ¿no? No, es que tenemos que confiar. Es que eso es lo que impide al Espíritu Santo la acción, que dudemos. Que la ciencia nos dice, no, pues ya tu dolor de rodilla va a estar ahí eternamente. Y el Espíritu Santo dice, no, confía en mí, hoy te voy a sanar. Y nosotros decimos, pues le creo más al doctor que lleva 10 años estudiando que al hermanito que viene aquí a contarnos mentiras, ¿no? A veces así pensamos, porque nos dejamos arrastrar por el mundo. Pero no, el Espíritu Santo es tan grande que Él creó el mundo y que Él puede dar la salud, tanto física como espiritual. La ansiedad, la depresión, también se curan por la acción del Espíritu Santo, pero hay que dejarlo actuar en nosotros. No quiere decir que ya no van a ir al doctor y que ya no se van a tomar su medicina, no, porque también somos físicos y también necesitamos de eso. Pero una vez que el Espíritu Santo ya actúe en nosotros y nos sane, pues ya no vamos a necesitar de eso, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Bueno, dentro de 8 días no vamos a tener la plática en lunes, la vamos a tener en miércoles. El lunes tengo una actividad que atender, pero la vamos a tener en miércoles a las 5 de la tarde, ¿ok? Vamos a tener la plática de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, el misterio de la Trinidad. Si nos costó trabajo entender al Espíritu Santo, nos va a costar trabajo entender ahora no solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por separado, sino a los 3 juntos. Vamos a intentar entenderlos, porque ahora es juntar toda esta información que vimos del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, ¿ok? Y vamos a ver por qué Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, cuáles son los atributos de Dios, cómo se manifiesta esa Santísima Trinidad en medio de nosotros y un montón de cosas muy bonitas. Entonces, el próximo miércoles, a las 5 de la tarde vamos a tener la plática de la Santísima Trinidad, ¿ok? Entonces, vamos a pedirle a Dios, Espíritu Santo,
que venga sobre nosotros. Déjenme encontrar la oración. Vamos a hacer una consagración al Espíritu Santo. Aquí hay que ir repitiendo lo que yo les voy a ir diciendo. Vamos a entregar nuestro corazón y nuestra alma al Espíritu Santo para que Él haga su acción en nuestra vida. Y entonces cuando vayamos ejercitando esto que les propuse de los 5 minutos diarios que vamos a estar en silencio, pidiéndole al Espíritu Santo que venga en silencio, silencio de cuerpo y silencio de mente, el Espíritu Santo venga y nos ayude, ¿ok? Les iré recordando semana con semana que hagan esta actividad. A veces se nos olvida porque no estamos habituados, pero ojalá que sí la hagan. Vamos a decir: recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro divino Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Muy bien, ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo sus dones y que nos dé la salud. Confíen de verdad en el Espíritu Santo porque Él nos va a sanar, de verdad nos sana. Ven, Espíritu Santo, e inflama mi corazón y el corazón de todos mis hermanos aquí presentes. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Dígnate escuchar sus súplicas, sus sufrimientos, y otórgales en este momento la salud de cuerpo y de alma. Tú conoces bien sus dolores, sus enfermedades. Divino Espíritu Santo, tú que dices: hoy te voy a sanar, sánalos. Así como enviaste los dones a tus apóstoles el día de Pentecostés, envía a tu Espíritu de verdad y llénalos con el don de entendimiento para entender las verdades reveladas y aumentar su fe. Espíritu sempiterno, llénalos con el don de ciencia para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas y aumentar su esperanza. Espíritu de amor, llénalos con el don de sabiduría para que saboreen cada día más el infinito amor con que son amados y así aumenten su caridad a Dios y a sus hermanos. Espíritu santificador, llénalos con el don de consejo para que obren de manera continua con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas para la santificación de ellos y de sus hermanos. Espíritu de bondad, otórgales el don de la piedad para practicar con todos la justicia, dando a cada quien lo suyo. Espíritu omnipotente, llénalos con el don de la fortaleza para que perseveren con constancia y con confianza en el camino de la perfección cristiana
y que resistan con paciencia las adversidades, enfermedades y problemas, y que si es tu voluntad sean sanados. Espíritu de majestad, te rogamos los llenes del don de temor de Dios, para no dejarse llevar por las tentaciones de los sentidos y para que teman en cualquier manera ofenderte. Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de tu esposa, la Inmaculada y siempre Virgen María, te suplicamos que vengas a sus corazones y les comuniques con plenitud tus dones, para que iluminados y confortados por ellos, vivan según tu voluntad, mueran entregados a tu amor y así merezcan cantar eternamente tus infinitas misericordias. Divino Espíritu Santo, por tu luz y tu verdad, y por las palabras que decimos en la misa: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu palabra, que es palabra de verdad, otorgue la salud completa, física y espiritual a cada uno de ellos. Te lo suplicamos y lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Todos decimos amén. Muy bien, queridos hermanos, espero que el Espíritu Santo confíen en Él y obre milagros en su vida y obre frutos en su vida también con sus hermanos. Nos vemos entonces el próximo miércoles para el tema de la Santísima Trinidad, y que el Espíritu Santo entonces se manifieste en Pentecostés como lo hace año con año, y pongamos atención a todas esas manifestaciones. Vayan a esa vigilia preciosa de Pentecostés y ocupen ese aceite bendito que les van a dar, esa sal bendita. Les voy a dar un último testimonio. Hay personas que con ese aceite, dolores que la morfina no quita por el cáncer en la cabeza, se untan el aceite y el dolor se va. Entonces el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, hay que dejarlo actuar y hay que permitirle que llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Va a actuar, déjenlo actuar, confíen en el Espíritu Santo. Muchas gracias, queridos hermanos, nos vemos el próximo miércoles.